Muy buenas chicos, os he dejado un vídeo acerca de cómo formamos y utilizamos el presente simple. Vamos a empezar primero con la formación del presente simple. Aquí podemos formarlo en tres tipos: afirmativo, negativo e interrogativo. El afirmativo lo formamos utilizando el sujeto más el verbo más el complemento. En este caso lo vamos a dividir en dos grupos. En el primer grupo encontramos los pronombres personales, o también llamados sujetos, I, you, que forman el singular, y we, you, they, que forman el plural, del cual van seguido del verbo más el complemento. Por ejemplo, I play basketball twice a week. Tenemos el sujeto, tenemos el verbo y tenemos el complemento. En el caso del segundo grupo, que se compone por los pronombres personales he, she or it, en este grupo tenemos que tener en cuenta que en función del verbo puede que termine en s, en es o en ies. Vamos a ver en qué consiste. A nivel general, los verbos, o la gran mayoría de los verbos, acaban en S, como por ejemplo work, works, eat, eats, play, plays. Hay otros verbos que acaban en ES, y son los verbos que terminan en O, SH, TCH, X o doble S. Por ejemplo, go, goes, wash, washes, watch, watches, mix, mixes, kiss, kisses. Y por último, tenemos aquellos verbos que acaban en IES, que son los que terminan en consonante más Y. Por ejemplo, study, studies, fly, flies, try, tries. Como podéis ver, study, por ejemplo, acaba en consonante y en Y. Por lo tanto, se convierte en IES cuando estamos hablando de he, she or it. Por ejemplo, she always studies English. Vamos a ver el grupo de la negativa. En el grupo de la negativa utilizamos don't o do not más el verbo cuando hablamos de I, you, we, you and they. Repito, cuando utilizamos estos verbos I, you, we, you and they, utilizamos do not or don't más el verbo y obviamente seguido del complemento. Por ejemplo, you don't cook pasta on Mondays. Tenemos el pronombre personal you o sujeto. Tenemos el verbo auxiliar que es el don't o do not. Y tenemos el verbo que es cook. El resto es el complemento. En el caso de he, she or it, utilizamos el auxiliar does not o doesn't, seguido del verbo, más el complemento. Por ejemplo, he, sujeto, doesn't, verbo auxiliar, dance, verbo en infinitivo. Como podéis ver, en el grupo de he, she or it, una vez que se pone el doesn't, no tenéis que poner el verbo en S. ¿Por qué? Porque el verbo auxiliar ya lleva implícito
esa regla. Vamos a ver el grupo ahora de la interrogativa. En este caso utilizamos do cuando hablamos de los pronombres I, you, we, you and they, más el verbo, más el complemento. Y por supuesto el question mark, la interrogación al final de la frase. Vamos a ver un ejemplo. Do, auxiliar. You, sujeto, like, verbo, pizza, complemento. Do you like pizza? Vamos a ver el ejemplo del does. En el ejemplo del does siempre va seguido de he, she or it, más el verbo, más el complemento. Por ejemplo, does she work as a teacher? Does sería el auxiliar, she sería el sujeto, work el verbo y as a teacher el complemento. Ahora nos vamos a ir a el uso. ¿Cuándo usamos el presente simple? Aquí he escrito 4 formas de cómo podemos usarlo. En el primero, lo utilizamos para algo que es siempre verdad. Por ejemplo, 3 y 3 hacen 6. 3 and 3 make 6. También utilizamos el presente simple para una situación que es permanente. Quiere decir que es duradera. Por ejemplo, I live in Málaga. Otro ejemplo es para un hábito o una rutina. Por ejemplo, I study English every day. Hay que decir que every day se considera un adverbio de frecuencia, en el cual podemos utilizar otros muchos adverbios que están relacionados con un hábito o una rutina, como por ejemplo never, often, sometimes, twice a month y otros muchos más. Y por último, hablamos de timetable o en su caso hablamos de horarios. The plane arrives at 8:30. El avión llega a las 8:30. Pues esto es todo, chicos. Cualquier duda que tengáis, por favor, comentádmelo y espero que os haya ayudado. Gracias y hasta luego.